Vamos a comenzar por aquí entonces con la segunda lección del día y bueno, una nueva lección de nuestro curso. Excelente, por ahí escucho a Ana Catalina escuchando musiquita, excelente. Profe, qué pena. No, tranquila, se te prende solo el micrófono. Ay, excelente. Bueno, muy bien. Oyendo Deep Purple, profe. Deep Purple, maravilloso, fantástico, mejor banda imposible. Bueno, entonces, vamos a empezar con esta lección, el segundo módulo de este curso, que está dedicado a las ondas, que como los que me conocen y los que vieron el curso de física de la materia saben, es uno de las áreas, uno de los temas de la física más importantes, de los más relevantes, porque nos permite entender el mundo en el que vivimos, pero también entender las cosas más bacanas de la física contemporánea, la teoría cuántica y algunos aspectos, por ejemplo, la relatividad general, las ondas gravitacionales, etc. Como siempre, como les decía, la física es como las aceitunas. Hablar de física ondulatoria se puede, pero hablemos en contexto. Pongámosle a esto salecita. Una buena manera de motivar este tema es hablar de dos fenómenos de la vida de todos nosotros que son súper importantes. Tienen que ver con el sentido de la audición y con la capacidad de producir sonidos articulados. Hablar y oír, ese va a ser el tema de estas lecciones, donde vamos a ir introduciendo los conceptos ondulatorios. Como siempre, cada lección necesita una pregunta motivadora, una pregunta que nos abra como la conversación, que nos permita empezar a hablar. Y la pregunta que me traje, no sé si ustedes la han hecho, es uno, ¿por qué habla más grave cuando se levanta? Cuando está recién levantado. O cuando tiene una afección respiratoria, ¿cierto? Le cambia a uno la voz. Y ya me imagino que ustedes conocen otros experimentos, por ejemplo, tragar helio, inmediatamente te cambia la voz. Te produce una voz así como muñequito. ¿Cuál es la razón de que se produzcan cambios de la voz con factores como eso? Muy bien. Entonces, necesitamos buscar las causas de este cambio. Naturalmente, pues para responder a esa pregunta necesitamos primero responder a la pregunta de cómo se produce la voz. ¿Qué es la voz? ¿Cierto? Cuando hablamos de este fenómeno y desde la perspectiva de la física, naturalmente. Todo lo que hago aquí, pues como les digo, como les dije ahorita, yo no soy ni químico, ni biólogo, ni médico, ni ingeniero, ni músico, pero me encanta poder aportarle a todas esas cosas la perspectiva de la física. Bueno, para entender estos fenómenos, lo primero que tenemos que hacernos es una idea de la anatomía del instrumento con el que producimos estos sonidos. Y aquí hay un resumen pues muy sencillo y pues posiblemente para algunos de ustedes, no sé si entre nosotros hayan médicos o personas con formación rigurosa en anatomía. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer pues como algunos elementos importantes de nuestro aparato fonador, el aparato que produce sonidos. Y vamos a reconocer aquí las partes más interesantes. La primera y de la que vamos a hablar hoy es este conducto que hay acá, que es el conducto que transporta aire o saca aire de los pulmones. Aquí estábamos hablando de básicamente dos partes de ese conducto que incluyen lo que se conoce como la tráquea, que es un tubo de transporte de aire que va hasta los pulmones, hasta el tejido donde se produce el intercambio. Y esta parte, la parte alta de la tráquea, que es la que nosotros conocemos como la laringe, que es donde ocurre el milagro de la voz. Y vamos a ver por qué es un milagro, la laringe. Bueno, por encima de la laringe tenemos pues todas estas cavidades donde se producen no solamente intercambios materiales con el entorno, sino también intercambios tanto de líquidos como sino también intercambios de aire. Está la cavidad bucal, ¿cierto? La nasofaringe, la faringe, pues que incluye en realidad pues como todos estos tejidos que hay aquí. Y rodeando todas estas estructuras, pues hay cosas como por ejemplo unos cartílagos y unos tejidos que no son óseos,
que son y tejidos óseos que son muy interesantes. Por ejemplo, este muy interesante, el cartílago de tiroides, que es el que produce la manzana de Adán, que es muy visible en los machos de los humanos, pero que existe obviamente también en las hembras. Lo que pasa es que en los machos ese cartílago es más grande y por eso se ve cuando hablamos. Bueno, muy bien, ahí tenemos hay un tejido aquí muy interesante que se conoce como, hay dos cosas muy interesantes en este aparato fonador que se conoce como la epiglotis, que es una parte del tejido que hay aquí que está conectado pues a los huesos, etcétera, y la glotis. La epiglotis, esta imagen me parece espectacular, no sé si alguno de ustedes la ha visto, pero es mostrando en tiempo real una persona tragando. Qué cosa tan espectacular. Entonces, miren, aquí está lo que se está tragando. Y miren qué pasa. Antes aquí vemos, ¿cierto? La faringe y aquí está la laringe, ¿cierto? Y miren lo que sucede cuando la comida penetra. Aquí está la epiglotis. Esta es la epiglotis, este tejido que ustedes ven aquí. Cuando penetra la comida, miren cómo la epiglotis desciende y tapa la laringe. De tal manera que la comida, pues, no entra a la tráquea, ¿cierto? Cuando no se le va la comida por el camino viejo es porque hay comida que entró a la tráquea de pronto porque justamente no lograste controlar el cierre. Eso va a implicar una cosa muy interesante que ustedes conocen muy bien, y es que uno no puede hablar mientras traga. No se puede hablar mientras traga. Porque claro, el sonido justamente surge a partir de una actividad en la laringe. Pero los niños sí. Solamente los bebés humanos son capaces de producir sonidos mientras tragan por parte del desarrollo de la laringe y de la epiglotis cuando se está chiquito. Bueno, nos seguimos acercando a la física. Aquí estoy, como les digo, haciendo un repaso como la parte anatómica porque la vamos a necesitar para entender. Ya entendí por qué. Es porque, claro. Bueno, entonces vamos a empezar a aterrizar en cosas, entender cosas de la física si uno entiende mejor la anatomía. Es muy interesante decir que la voz humana no es solamente una forma de sonido que emerge de nuestra cavidad vocal, ¿cierto? Que incluye todas las cavidades que hay dentro de la cabeza, sino que también está determinada por factores geométricos y de tamaño, de posición. En particular, la posición vertical de la faringe y la laringe es la que nos permite producir sonidos articulados, sonidos que cambian en frecuencia y en duración de una manera muy compleja. Los bebés o los niños y los otros primates o los otros homínidos no son capaces de producir sonidos articulados por la forma que tiene y la posición de la faringe y la laringe en el coso. Entonces, no es posible, el planeta de los simios. Solo es posible un planeta de los simios si los simios hacemos que evolucionen hasta adquirir una posición de faringe vertical. No sabemos qué ventajas evolutivas puede dar a un simio que la faringe esté en esta posición. Lo que sí sabemos es que el único simio que tiene faringe en esta posición ya fue a la luna. Entonces, la evolución de alguna manera descubrió que ir a la luna era importante y puso la faringe en esa posición. Yo les pregunto, ¿ustedes qué creen? Si no pudiéramos producir sonidos articulados, habríamos ido a la luna. ¿Qué creen ustedes? Diego dice que no, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver producir sonidos articulados con ir a la luna? Ir a la luna es meter a combustible en un chorrillo y vamos para la luna. Si todo fuera tan fácil. ¿Pero por qué? ¿Por qué hablar se necesita para ir a la luna? Es que hablar es comunicarse, o sea, es que ¿qué es la civilización? O sea, ¿qué es la civilización humana? Es principalmente información. Y la información se pasa principalmente de manera oral. Usted necesita comunicar lo que piensa, incluso para pensar. Ese proceso de pensar también tiene que estar relacionado también con el hecho de hablar. Sí, entre más usted escucha. Ahorita te digo alguna pregunta con eso. Entonces, hay un juego, es un bucle cerrado entre hablar y pensar. Entonces, la posibilidad de poder tener un aparato fonador también le permite a usted también pensar
de otra manera acerca, es decir, eso está totalmente relacionado al hecho de pensar con el hecho de hablar, así que sin un aparato fonador probablemente no tengamos el cerebro que tenemos ahora, por lo tanto ni luna ni profesores de física, así de sencillo. Oiga, una primera cosa, ya la dijiste, ejemplo, dale, Sonia, por favor. Por ejemplo, los animales desarrollan estrategias de caza y ellos logran comunicarse para saber cuál es el rol de cada uno dentro de la caza, pero no van más allá de eso. En cambio, nosotros generamos... Le estás apuntando una cosa importantísima. La producción de sonidos articulados no tiene que ver con la comunicación, o no es toda la comunicación. La comunicación puede ocurrir, como tú dices, Sonia, de muchas maneras. Química, los lobos que cazan en manadas viéndose, solo viéndose, y a veces con sonidos pueden comunicarse, correcto. Pero Uriel dijo una cosa que es muy importante, pero faltó este elemento. La producción de sonidos articulados permite una comunicación un poquito más compleja. Las ballenas también producen sonidos articulados. Las aves son las maestras de los sonidos articulados. Las aves no tienen laringe, tienen siringe, que es un aparato fonador de un sofisticamiento extremo. Es más, si nosotros perteneciéramos a la rama del árbol de la vida de las aves, no se imaginan lo que podríamos hacer. A las aves lo que les faltó fue una evolución de la corteza, pues que tampoco la necesitan. En realidad las aves son asombrosas, fantásticas. Les voy a recomendar este libro, El ingenio de los pájaros. Qué cosa tan espectacular. Me imagino que ustedes conocen que hay aves que imitan la voz humana, ¿cierto? Pero hay aves también que imitan cualquier sonido. Hay una ave que imita en la selva de Borneo, que imita cualquier sonido. Oye una sierra y produce el sonido de la sierra, ¿cierto? Oye un carro y produce el sonido del carro. La siringe es el aparato fonador más sofisticado del reino natural, del mundo natural. Bueno, pero lo que iba a decir es esto. Usted tiene sonidos articulados. Los sonidos articulados pueden codificar información. ¿Para qué? Pues para comunicarse. Pero bien, aquí viene un detalle importantísimo, que es lo que quería agregarle a lo de Uriel. El carácter acumulativo de la información humana. El carácter acumulativo es la clave, muchachos. Porque digamos que el papá le enseña al hijo a cazar. Estamos hablando de cuando éramos a pescar. El hijo aprende a pescar, pero después le pasa la información a su hijo, que después se le pasa a su hijo. Pero en cada paso se va acumulando experiencia, se va acumulando experiencia. Y esa acumulación solo se logra cuando tienes un lenguaje articulado complejo. La ciencia es posible por la acumulación de conocimiento. Y como lo decían algunos de ustedes, la tradición oral, lo decía también Uriel, la tradición oral mantuvo la información, pero cuando la información se pasó a un sustrato físico diferente, como los libros, pues puta, muchachos, explotó. Ya no necesitábamos el aparato fonador. Ahí les hago entonces otra pregunta, que es la pregunta que le iba a decir a Uriel. ¿Ustedes qué creen? Si no tuviéramos voz, podríamos pensar. Decir, si no tuviéramos sonidos articulados, un lenguaje articulado, uno podría pensar. Porque yo cuando pienso pues yo estoy articulando en mi cerebro, ¿no? ¿O no? Es que debe haber una comunicación entre la voz y el cerebro, porque hay una zona del cerebro que le corresponde a la voz. ¿Y esas zonas, será que esas zonas del cerebro se activan cuando pienso? Joaquín, ¿usted qué dice, hermano? Profe, yo diría que sí podríamos pensar, mas no poder comunicar nuestros pensamientos bien hacia los demás, lo cual haría que ese pensamiento sería prácticamente no tan necesario. Sí necesario. ¿Qué dice Silvia? Coincido con Joaquín, pero también tenía la duda de cómo hacen los mudos. Los sordos, perdón, para ejemplo, pensar cómo son sus pensamientos, ¿no? Siempre ¿cómo son los pensamientos de los sordomudos? Bueno, quiero aclarar que yo estoy seguro que los gatos y los perros piensan, ¿cierto? Y no tienen sonidos articulados, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo funciona eso? Juan David, ¿qué dice?
Yo me apego a eso último que estabas diciendo y digo que pensaríamos, pero no de la manera en la que lo hacemos actualmente. Exacto. Porque lo que nosotros pensamos cuando nosotros decimos de la conciencia y esa voz que está en nuestra cabeza, pues parte de una experiencia que tenemos por fuera de nuestra cabeza, que es lo que escuchamos día a día, las voces de las personas, las voces, nuestra propia voz. Si no escucháramos eso, si jamás hubiésemos escuchado eso, pensaríamos de una forma distinta, tal vez como lo hacen los perros o como lo hacen los gatos, por ejemplo. Es que a falta, cuando digamos se carece de un aparato fonador, en el caso, por ejemplo, de sordomudos, siempre existen otras maneras de comunicarse. Entonces, el lenguaje, por ejemplo, de las señas, va generando que el cerebro vaya estructurando un pensamiento también muy complejo, que hace que usted básicamente pueda cambiar un tipo de comunicación por otra. No significaría eso que obviamente un planeta de sordomudos en este momento estaríamos en la luna. A lo mejor estaríamos muy atrasados si nosotros no pudiéramos hablar, pero obviamente que habríamos desarrollado otros mecanismos de comunicación alternos, obviamente no mejores que este, pero sí que podríamos obviamente subsistir. Siempre la evolución encuentra un camino, encuentra una manera de solucionar un problema. En ese caso, los sordomudos, por ejemplo, sería incluso algo importantísimo de estudiar, cómo realmente ve una imagen de una seña, de una señal, cómo realmente la interpreta, qué es lo que realmente ve, y mucho más, por ejemplo, si es ciego sordomudo, que carece de dos... Peor todavía, porque estaba pensando en que tal vez un sordomudo piensa en imágenes, no piensa en imágenes. Usted que puede... A propósito, otro dato Curiel, que había leído por ahí, como a mí me gusta mucho leer y alguna vez había visto una recomendación para leer un poco más rápido, aunque realmente yo no creo que uno deba leer muy rápido, pero me habían dicho que una manera de leer más rápido es eliminar la voz interior. Exactamente, eso se llama la subvocalización lingual. Exacto. Y esa subvocalización lingual es la que a uno le hace, pues hay casos en los que sí es necesario leer muy rápido, sobre todo cuando se está buscando cosas. Trabajando en trabajo, exacto. ¿Cierto? Entonces necesita eliminar esa subvocalización, que es la que hace que usted básicamente tenga otra voz interna y un fantasma replicando cada consonante, cada vocal, y lo hace sumamente lento en la búsqueda rápida de una palabra, por ejemplo. Otro datico y otro libro recomendado, que me imagino que lo conocen, es un libro muy famoso que se conoce como El infinito en un junco. Lo conocen, está de moda. El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Ella cuenta ahí una historia muy bonita sobre cómo se leía en el pasado. En el pasado se leía siempre en voz alta. Siempre. O sea, la lectura era en voz alta. Tenía que hacerse en voz alta. Sí. Y cuando se inventaron la lectura en silencio, fue una revolución. Ay, mira qué está haciendo él leyendo. Pero ¿cómo que está leyendo y no está produciendo ningún sonido? Es un invento de ese monje. Se inventó la lectura en voz baja. La lectura en voz baja no es la versión. Entonces, me gusta mucho lo que está diciendo Uriel, porque no solamente uno tiene una voz interior mental, sino que es que cuando uno lee, mueve internamente la boca, la lengua, como decía. Mueve la lengua. Y eso hace más lento el proceso de la lectura. Ana Catalina, ibas a decir algo. Sí, respecto a esa voz interior mental que están diciendo, quería contar una experiencia. Yo conocí a un chico que era pues sordo y por consiguiente mudo, y con el deseo pues de comunicarnos, él me sacó el celular y nos escribíamos, como decir, en el chat, ¿cierto? Porque sí, como él no me escuchaba, y a mí me sorprendió mucho que él no tenía la capacidad, cuando él me escribía en el chat para decirme algo, de construir la frase con sentido. O sea, yo pensé que él era capaz de escribir una frase, por ejemplo, la luna está arriba, él ponía luna arriba, o sea, como que... No te puedo creer que no. Entonces a mí eso me sorprendió, porque yo dije, yo pensé que si no podía escuchar como él leía y hace señas, era capaz de construir esa estructura mental, pero eso es un descubrimiento espectacular. Escribía con mucha dificultad toda la estructura gramática. Pero no era dificultad, era que él estaba pensando así. Exacto. Y uno porque él era una persona alfabetizada, sabía leer. Sí, sabía leer y escribir, pero las frases no tenían una estructura igual a la de nosotros. Qué nota, me encanta ese experimento. Apunta a esos tipos de experimentos que se han descubierto las maneras fantásticas como funciona el cerebro. Juan David dejó la mano levantada o... La clave de la voz, muchachos, humana,
está en una parte del aparato fonador que no tiene tejido. Es muy raro. Se llama la glotis. Pero es que la glotis no es repito, no tiene tejido, es el hueco. El hueco que separa la faringe de la tráquea se llama la glotis. Es muy raro, es una parte del cuerpo en donde no hay nada. Rodeando la glotis hay un tejido y ese tejido se llaman los pliegues vocales. Y rodeando los pliegues vocales hay musculatura y etcétera que nos permite controlar la apertura y el cierre de la glotis, ¿cierto? Y es ese fenómeno el que va a producir finalmente la voz. Aquí ustedes ven, la glotis es la apertura. No se llaman cuerdas bucales, se llaman pliegues bucales, y ahí ustedes tienen el fondo de la tráquea, esto es visto desde arriba, etcétera, la epiglotis. Doña Sara, comente, pregunte. Profe, lo que sucede es que ahorita Ana Catarina mencionó que el muchacho era sordo y por consiguiente mudo, pero lo que sucede es que las personas sordas, al no poder escuchar cómo se configuran las palabras, pues por eso no es que no pueden hablar. Pero entonces Claro. esto lo aprendí porque en una clase de sociales, que estaban hablando como de inclusión, me comentaba la profe que había un profesor que era sordo, pero que sí podía hablar. Y era porque en una academia que estaban, digamos que los enseñaron a hablar casi que obligados, o no sé si se podría decir adoctrinándolos, que para mencionar, para saber cómo se decía la S, nosotros cuando decimos la S como que hay una pequeña vibración. Entonces ellos les ponían como un papel en la boca hasta que el papel vibrara, ahí sabían que estaban diciendo la S. Interesante. Entonces, pues fue muy difícil aprender a hablar para él, pero que pues uno lo veía y no pensaba que era sordo. Pero entonces las personas sordas por lo general sí pueden hablar, solo que también hay personas sordomudas y pues es la diferencia. Y pues que no todos tienen acceso a una educación superior para pues Claro. que las personas sordas puedan aprender a hablar. Entonces, Qué pues, buen dato. Eso, sí pueden hablar, pero no saben cómo. Qué buen dato. Sí, porque Exacto. claro, uno aprende a hablar por retroalimentación del oído. O sea, Y por te escuchar, produces un porque- sonido y escuchas si el sonido Sí, es correcto. señor. Pero podrían Pues haber los otras bebés- retroalimentaciones. Sí, señor, porque por ejemplo los bebés aprenden, digamos, a decir papá, mamá, porque escuchan a la mamá diciendo mamá, diga papá, pero pues por eso es que los sordos no pueden, Qué no buen pueden punto. hablar. Gracias por ese dato, Sarilla. No, hay unas cosas fantásticas. Entonces, y la física. La física, ¿dónde está la física? Oiga, la física que hay detrás de hablar es impresionante. Obviamente nosotros tenemos que dar una versión cubista de esto. Ya la vamos a hacer. Entonces, miren, normalmente la glotis está abierta cuando respiramos en silencio. Ahí está la glotis abierta, correcto. Y cuando queremos hablar, se tensan los músculos, se cierra la glotis y pasa el aire a través de la glotis ¿cierto? En el espacio, moviéndose, haciendo mover los pliegues vocales. Va haciendo mover los pliegues vocales y ese movimiento es el que produce la voz. Aquí se ve una imagen tomada pues con una lámpara y una cámara metida de la glotis hablando. O sea, esta persona está emitiendo un sonido, una frecuencia muy específica. ¿Cierto? Está haciendo mientras lo filman. Miren la manera como se mueve y ese es el fenómeno. Esto que ustedes ven aquí es la versión cubista del fenómeno clave que produce el sonido. Aquí se ve la glotis y el tejido, digamos, con los pliegues bucales en el momento de producirse la voz. Obviamente esto está reducido en velocidad a una velocidad muchísimo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que la voz humana ocurre con una frecuencia, que es lo que vamos a descubrir pues, en estas clases, de alrededor, pongámosle, de 400 oscilaciones por segundo, esto está reducido 400 veces, 400 cuadros por segundo está esta filmación y este movimiento de subida y bajada ocurre en un 400avo de segundo. Y este movimiento ocurre por la inyección de aire de los pulmones hacia afuera. Pero, ¿qué es lo que hace que vibre? ¿Y cómo vibra? ¿Y por qué vibra? Esa es la clave. ¿Por qué vibran los pliegues vocales cuando les hacemos pasar sonido? Para entender la causa última de la vibración y de ahí finalmente entender pues, muchos fenómenos relacionados con el origen de la voz, porque vamos a ver que no solamente son los pliegues vocales.
La voz son los pliegues vocales, la configuración de toda la cavidad aérea, la posición de la lengua, la existencia de los dientes. Todo eso va a afectar lo que sale de tu cabeza, pero la base, la fuente de la onda, la fuente de la energía ondulatoria está en los pliegues vocales. ¿Por qué oscilan los pliegues vocales? Los tenemos que descender otra vez, descender al oscuro mundo de la física, descender al oscuro mundo al oscuro sabor de las, ¿cómo les dije? Es que siempre me olvida el nombre de las olivas. Las olivas, ¿cómo es que llaman las olivas? Aceitunas. Las aceitunas. Ya pasamos la parte de las galletas, vamos a la parte de las aceitunas. Hasta ahora nosotros hemos hablado muchas cosas sobre los objetos extendidos, bloques, ruedas, palancas, hemos hablado mucho de esto, pero llegó la hora, muchachos, de que empecemos a hablar un poquito más de los medios continuos. Ya habíamos mencionado algo de medios continuos, de líquidos, ¿cierto? De fluidos, pero tenemos que empezar a profundizar en esto, en particular porque, por ejemplo, lo que hace que se mueven los pliegues vocales es un fluido, el aire. Lo que hace que la energía de esa vibración se transfiera y llegue hasta los oídos de Diego es un fluido. Y lo que hace que Diego finalmente perciba el sonido es un fluido. Entonces, la física de los fluidos es súper importante. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar a un fluido todos los conceptos que hemos visto hasta ahora? Hay gira, impulso, energía potencial, masa rotacional, energía cinética en un fluido. ¿Dónde está aquí, por ejemplo? ¿Este fluido tiene velocidad o no tiene velocidad? No dice el agua. En este vaso tiene velocidad. Yo veo el vaso quieto. Entonces, ¿el agua tiene velocidad o no tiene velocidad? Si nosotros queremos aplicar los conceptos que hemos visto hasta ahora a los fluidos, tenemos que redefinir algunos de esos conceptos para adaptarlos a la física de los fluidos. Por ejemplo, la masa. Ya habíamos hablado de esto, pero no sobra que volvamos a hablar. Uno no habla de un fluido, cuando uno habla de un fluido, no habla de la masa del fluido. Uno habla de la densidad del fluido, ¿cierto? Es decir, cuánta masa hay en cada volumen del fluido. Esa se llama una propiedad, que en física la llamamos una propiedad intensiva. En cada punto del fluido existe un valor de esa propiedad diferente. Puede ser diferente. En el caso del agua, por ejemplo, el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, que equivale, hay un factor de 1000 siempre, a 1000 kilogramos por metro cúbico. El aire, por ejemplo, tiene una densidad de 1000 veces menor, aproximadamente 1.2 kilos en un metro cúbico de aire. Eso quiere decir que en esta habitación, que tiene más o menos 5 por 3 por 2, 5 por 3, 15 por 3, pongámosle, 45 metros cúbicos pueden haber en esta habitación, hay alrededor de unos 50 kilos de aire. O sea, en esta habitación hay apenas 50 kilos de aire. Yo, Jorge Zuluaga, peso más que el aire de esta habitación. ¿Cierto? Ese es el cálculo. Bueno, yo peso más que casi todo. Bueno, estoy un poquito pasadito de peso. Muy bien, esa es la masa. Otra propiedad. La bicicleta. No, yo soy teórico. Yo me monto en bicicleta teóricamente. Otra propiedad de la que hemos hablado es la presión que está relacionada, normalmente nosotros la relacionamos con la fuerza que yo tengo que hacer para que una porción de fluido se sostenga. Para sostener el agua frente a la curvatura pues, del espacio-tiempo, yo necesito hacer más o menos 0.1 kilos por cada metro cuadrado en la base de un recipiente. Esa es más o menos la presión. Perdón, eso es un pascal. La presión se mide en estas unidades pascales, ¿cierto? Que equivalen más o menos a 0.1 kilos por recipiente. En los fluidos existe una cosa que se llama la presión hidrostática. Esta presión hidrostática es la que varía con el sonido, entonces por eso la estoy introduciendo. La presión hidrostática es la fuerza que hay que hacer para sostener una cierta cantidad de fluido contra la caída libre, contra la curvatura del espacio-tiempo. Se puede calcular utilizando el peso del fluido, el peso del fluido dividida por el área en la que cae ese peso. Y en física existe esta formulita que yo sé que todos ustedes seguramente conocen, que es que la presión hidrostática en un fluido cualquiera es el producto de la densidad, masa por unidad de volumen, por la aceleración de la gravedad, por la altura de la columna de fluido. Correcto. Esa es la presión hidrostática. Por ejemplo, un ejemplo aquí sencillo, con un fluido maravilloso, el fluido mercurio, el único metal líquido que conocemos a temperatura ambiente.
Mercurio tiene una densidad impresionante. La densidad del mercurio es de 13 gramos por centímetro cúbico. Y quiero calcular más o menos cuál es la presión que produce un líquido que tenga unos 76 centímetros de altura de mercurio. Entonces el cálculo es muy sencillo. Primero, para hacer el cálculo y obtener una respuesta en las unidades correctas, tengo que pasar gramos por centímetro cúbico a kilos por metro cúbico. Esos son 13.600 kilos por metro cúbico. Ya miren que ya estoy trabajando aquí con peso, porque la densidad se puede dar como una densidad de masa material o una densidad de peso. Cuando se da la densidad de peso se le llama el peso específico, pero yo la voy a llamar densidad igual. Un metro cúbico de mercurio pesa 13.600 kilos. Hágame el hijo de puta favor. Un metro cúbico de mercurio pesa 13 toneladas. Puta. Muy bien. Y una columna o un recipiente que tenga 76 centímetros de mercurio, o sea, 0.76 metros, va a producir una presión de, hágame el favor, 10.000 kilos por cada metro cuadrado. 10.000 kilos por metro cuadrado. Es una cantidad impresionante, 10 toneladas, lo que pesa un camión en un metro cuadrado. Si usted tiene un tanque de 1 metro cuadrado de base de mercurio, ¿cierto? Y tiene mercurio hasta una altura de más o menos 1 metro, en la base va a haber una fuerza producida por el peso de ese mercurio de 10 toneladas. Pues resulta que ese número que hay, bueno, podemos escribir esto en pascales. Un pascal son 0.1 kilos por metro cuadrado. O sea que esto equivale más o menos a unos 100.000 pascales. Esto que hay aquí es lo que se conoce como la presión atmosférica, una atmósfera. Y viene de un experimento que realizó en los 1600 un discípulo de Galileo. Cuando Galileo está muy viejito, necesitaba a una persona que le ayudara a hacer los experimentos y bueno, que le ayudara en general. Evangelista Torricelli era la persona que le ayudaba a Galileo en sus experimentos. Y es muy famoso porque fue la primera persona en descubrir un misterio que había en la época, y era que el agua que se utilizaba en este entonces podía venir de los ríos o de los lagos, pero hay lugares donde no hay río ni lagos. Hay que extraerlo del agua subterránea. Pero descubrieron que no hay manera de sacar agua subterránea que está a más de 10 metros de profundidad. Si está a más de 10 metros de profundidad, es decir, bombeando el agua utilizando estos mecanismos, no salen ni por el hijo de puta. Y Torricelli descubrió que todo se debía básicamente al hecho de que no podemos hacer, digamos, o porque la presión del aire nos limita esa cantidad. Entonces, ustedes, me imagino, conocen este experimento, lo hemos mencionado en el curso de física de la materia. Usted voltea un tubo con mercurio, una vez la columna de mercurio alcanza 76 centímetros, entonces lo que decimos es, la presión hidrostática del mercurio se hace exactamente igual a la presión del aire circundante. Entonces, esa presión que acaba de calcular aquí, esos 100.000 pascales, equivale a la presión de la atmósfera. Una atmósfera, entonces son 10.000 kilos por metro cuadrado. O 1 kilo por centímetro cuadrado también. Lo habíamos mencionado ya también, ¿cierto? Esta es la misma, entonces este es el peso de 10 kilómetros de aire encima de nuestras cabezas. El peso de 10 kilómetros de aire. Bueno, repito, algunas de estas cosas ya las habíamos mencionado. Bueno, otro detallito, también de pronto lo habíamos mencionado un poquito. Aquí vamos a repetir algunas. Sí, por favor, dale. Es que no me quedó claro cómo se llegó a que la presión atmosférica es de 1.000 kilogramos metros por metro cuadrado. La presión atmosférica. ¿Es con el experimento de Torricelli? Sí, es con este experimento. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué el mercurio desciende? O sea, cuando tú volteas el tubo de mercurio, un tubo de 1 metro, el mercurio desciende y se queda quieto en 76 centímetros. No baja más. ¿Por qué? La razón entonces básicamente es que hay una fuerza externa, que es el peso del aire, y hay una fuerza interna. Y si se queda quieto es porque las dos fuerzas son exactamente las mismas. Ahora bien, como lo calculamos aquí, la presión producida por el mercurio con su densidad y su altura es esta, y entonces esta tiene que ser también la presión producida por el aire. Las dos presiones tienen que ser las mismas, la del aire y la del mercurio. 100.000 pascales, parece un número muy grande, pero es el número que necesitamos para nuestra
Ahora, ¿por qué no nos aplasta eso? Entonces ya les había contado también que no nos aplasta porque nuestra sangre, nuestro cuerpo está a esa presión y entonces las dos presiones se equilibran. Las que nosotros llamamos las presiones diastólica, sistólica y diastólica son excesos de esa presión y se miden normalmente en milímetros de mercurio. Entonces, acuérdense, la presión normal de la sangre son 760 milímetros de mercurio. Pero cuando la presión, digamos, el corazón se contrae, la presión de la sangre aumenta de 760 milímetros de mercurio a 880 milímetros de mercurio. Es un poquito más alta que la presión atmosférica. Entonces decimos que la presión de la sangre es 120 milímetros de mercurio, la diferencia entre la presión normal y la presión. Y cuando el corazón se relaja, entonces produce también un exceso de presión, la que llamamos la presión diastólica, 80 milímetros de mercurio. Pero miren, nunca es cero. Una presión de la sangre de 0 milímetros de mercurio es la que tiene un muerto. Una persona muerta tendría 0 milímetros de mercurio. O sea, la presión de la sangre nunca sería 0 tampoco milímetros de mercurio. La presión de la sangre normal sería 760 milímetros de mercurio. Bueno, hay un problema con la presión, que nos vamos acercando con la presión lentamente, nos vamos a ir acercando lentamente al sonido. Esa es mi agenda, para que todos entiendan por qué estoy hablando de esto, si quiero hablar de ondas y de la voz. Hay un problema con la presión que siempre hemos tenido y es que la presión siempre se considera como algo que ocurre en los bordes del fluido, en el borde del recipiente, en el tanque, en la base. Pero resulta que eso no es así. En realidad la presión es un fenómeno que está presente en todos los puntos del fluido. Es como la densidad. Cada punto del aire tiene una densidad, que es más o menos la misma, 1.2 kilogramos por metro cúbico. Cada punto dentro de un fluido tiene una presión, así no esté en los bordes del fluido. Y aquí hay una ley que es muy interesante, conocida en el mundo de los fluidos, y es la idea de que la presión también, de alguna manera, este hecho de que la presión está presente en todos los puntos del fluido, explica por qué se puede transmitir presión de un lugar a otro. Se llama la ley de Pascal, ¿cierto? Y básicamente dice la presión en un fluido es la misma en todas partes. Y eso significa que si usted cambia la presión en un punto, entonces automáticamente o de manera muy rápida se propaga a todos los puntos del fluido. Esa es la clave del diseño de las ¿cómo se llama esto? Los gatos hidráulicos. Los gatos hidráulicos. ¿Toda la hidráulica? Toda la hidráulica, correcto. Todos los mecanismos hidráulicos para producir movimiento o para amplificar la fuerza, porque esta sería una palanca hidráulica. Usted mete por aquí 100 kilos, pero repartidos en 1 centímetro cuadrado, y eso produce entonces una presión de 100 kilos por centímetro cuadrado. Y esa presión automáticamente es la misma en todos los puntos del fluido. De tal manera que aquí también hay 100 kilos por centímetro cuadrado. Pero si la boca aquí mide 5 centímetros cuadrados, entonces son 100 kilos por centímetro cuadrado, pues por aquí va a haber una fuerza de 500 kilos. Entonces vos puedes levantar una vaca, ¿cierto? Con una persona. O sostener una vaca levantada con una persona. Este tipo de amplificaciones, entonces con una área muy chiquitica puedes a través de un área muy grande levantar cosas muy grandes. Es la clave también de la mecánica basada en los fluidos en la vida contemporánea. Pero hay un aspecto de la presión que es el que más nos interesa a nosotros en todo el contexto de esta historia de la física alrededor de los fluidos. Y es que esa idea de que la presión existe en cada punto del fluido, aunque no haya nada contra la cual hacerse, es muy rara. Esa idea de que la presión se propaga por todo el fluido es muy rara. O sea, ¿qué es la presión? Si la presión no es una fuerza, aunque se mida con una, ¿qué es básicamente la presión? Para entender lo que es la presión, una buena manera de pensar en la presión y en los fenómenos que nos interesan es pensar en los fluidos en movimiento. Vamos a pensar en los fluidos que se mueven. Entonces, imaginemos, por ejemplo, por eso es que tengo este tanquecito aquí y el experimento que les voy a proponer para esta semana es un experimento con un tanquecito con hueco. O sea, otra vez a trapear, mi apreciada Catalina. Otra vez a trapear. Imagínense que yo tengo
un tanque con agua y tiene unos huecos. Por los huecos sale agua, correcto. Entonces, aquí viene otra pregunta, la velocidad. ¿Hay velocidad en un fluido? Pues, como les decía, el recipiente está quieto. Entonces, ¿cuál es la velocidad de un fluido? No, nada. En un fluido, nosotros hablamos de velocidad utilizando un concepto de las matemáticas, se llama el concepto de campo. Lo que pasa realmente en un fluido es que en cada punto del fluido, el fluido puede estar moviéndose a distintas velocidades. Cuando usted coge un tanque y abre unos huecos, entonces el fluido va descendiendo. Normalmente, el fluido que está más abajo va más rápido, mientras que el fluido que está más arriba va más despacio. El fluido que sale por esta boquilla se mueve a una velocidad que es más o menos la velocidad a la que está descendiendo el fluido de esta boquilla. Entonces ahí estamos introduciendo concepto de velocidad para un fluido. Te repito, uno no analiza el fluido como un cuerpo, sino cada punto del fluido. A cada punto del fluido le puede asignar una velocidad. Y si uno le puede asignar una velocidad a cada punto del fluido, pues también puede hablar de una densidad de energía cinética, por ejemplo. Este punto del fluido tiene una densidad de energía cinética, que será la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2. Este punto del fluido tiene una densidad de energía potencial, que será la densidad por la gravedad por la altura. La energía potencial normalmente es la masa por la gravedad por la altura. Habrá una densidad de energía potencial. Inclusive usted podría asignarle a un fluido una densidad de impulso, una densidad de giro impulso, una densidad de masa rotacional. Las densidades, muchachos, son las palabras o son los términos claves, son los conceptos claves para entender y para caracterizar los fluidos. Densidad de masa, densidad de momento, densidad de energía, etc. Y es un lenguaje, y es el lenguaje que vamos a utilizar en la descripción de los fluidos en lo que queda de este curso. Pero hay una cosa muy importante de los fluidos que no se manifiesta normalmente como el movimiento del fluido cuando sale, y es que, ya la hemos mencionado aquí, es que a nivel microscópico, las moléculas están haciendo cosas que no tienen necesariamente que ver con lo que hace el fluido a nivel macroscópico. Entonces aquí, cuando el recipiente está roto, el fluido va descendiendo, pero las moléculas pueden ir, una molécula puede ir subiendo, otra puede ir para un lado, etc. Hay un movimiento desordenado a nivel microscópico, y ese movimiento desordenado pues implica que un fluido, cualquier medio continuo, también tiene asociada una energía cinética, pero de las partículas a nivel microscópico. Ya lo había mencionado, una energía vibracional, una energía rotacional. La energía, el contenido de energía de un fluido, ¿cierto? Y la densidad de energía de un fluido están asociadas a dos conceptos fundamentales asociados al fluido. Uno de ellos, el concepto de temperatura, que aquí no lo vamos a precisar más, lo vamos a precisar más hacia el final del curso cuando hablemos de la cocina. La temperatura se define más o menos como la energía interna promedio que tiene cada partícula del fluido. Pero la otra, y aquí es donde quería llegar, es la presión. En términos realmente estrictos, rigurosos, físicamente hablando, la presión es la densidad de energía cinética que hay en un fluido, pero de energía cinética de sus moléculas, de sus átomos. Si bien todos nosotros nos han enseñado, y yo mismo lo acabo de mencionar aquí, que la presión tiene que ver es con fuerzas que hace el fluido, la mejor manera para pensar en el mundo de la física, en la presión, es pensarla como una densidad de energía cinética. Dale, Viviana, pregunta, comenta. Profe, estaba pensando como en ese experimento y pues con otro fluido que no sea agua, por ejemplo, no sé, mercurio, glicerina, que son más densos, la velocidad con la que sale va a ser, ¿cómo va a cambiar esa velocidad? Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo cambia la velocidad de salida dependiendo de las propiedades del fluido? Por ejemplo, su densidad, ¿cierto? Vamos a ver en un momento que no hay ninguna dependencia de la velocidad de la masa, por ejemplo, de la densidad del fluido. Es increíble. No es la densidad lo que determina la velocidad a la que sale el fluido por aquí.
Y la razón es la conservación de la energía, la ley de conservación de la energía. Entender el funcionamiento de los fluidos desde la perspectiva de las fuerzas es muy difícil, pero entenderlo desde la perspectiva de la energía es mucho más sencillo. Y para entender cómo produzco yo mi voz, resulta que necesito la perspectiva de la energía. Por eso hay que hablar primero de energía, por eso hay que hablar primero de masa para poder llegar a hablar de la voz. Entonces, en un momento lo vamos a ver, pero te lo adelanto. Bueno, hay una ley importantísima en el mundo de los fluidos. Y yo les podría decir, hablamos gracias a Bernoulli. Gracias a Bernoulli. Bernoulli, que fue uno de los grandes de la física en el tiempo de Newton. Enemigo de él, pues, eran dos hermanos, los hermanos Bernoulli. Y este tipo descubrió una ley en la época en la que todavía no se sabía nada sobre la energía. Y la ley dice lo siguiente. En un fluido, en cualquier punto, la densidad de energía, o sea, miren que ya no se habla de la energía de todo el tanque, se habla de cuánta energía hay en un punto del fluido, se mantiene constante. Se mantiene constante. Si usted no calienta el fluido, si usted no le quita energía al fluido, la densidad de energía no tiene por qué cambiar. Ahora bien, por ejemplo, en esta boca de este tanque por la que sale fluido, ¿cuál es la densidad de energía? Entonces la densidad de energía será, hay energía cinética porque el agua está moviéndose. ¿Cuánto vale la energía cinética? Masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Hay energía potencial porque el fluido está en la gravedad. ¿Y cuánto es la energía potencial? La densidad por la gravedad, por la altura a la que está el cuerpo. Pero atención, también hay hay energía cinética microscópica. Y la densidad de energía cinética microscópica es la presión. Ahí está la clave. Muchas de las cosas de la mecánica del fluido se entiende si uno entiende que la presión es una densidad de energía. Entonces yo estoy sumando todas las formas de energía. Estoy sumando todas las formas de energía que hay en un fluido. Y si no se calienta ni se enfría, y yo no hago otras cosas con el fluido, esa energía tiene que conservarse. Dale, mi apreciada Vivi. Yo soy muy preguntona. No, pero por favor, ojalá preguntaran todo el tiempo. Dale. ¿Esa densidad de energía es mayor cuando la temperatura es más alta? Esa pregunta es muy interesante. Al cambiar la temperatura también cambiaría la densidad de energía. Buenísima esa pregunta. Bernoulli dice, lo que yo voy a contarles o lo que voy a analizar es un fluido que no cambie la temperatura. Pero es claro que si la temperatura cambia, esta conclusión no es correcta. Entonces, sí, habría que incluir la temperatura. Ahora bien, Bernoulli, ¿para qué le vas a poner un nombre tuyo a una ley que ya conocíamos? La energía se conserva. Ponerle dame una interpretación un poquito más distinta. Entonces resulta que la interpretación que Bernoulli le dio a su ley es diferente. La interpretación es esta. Esta ley es conocida. La interpretación es un fluido que va rápido tiene menos presión. Pues si quieres que la traduzca, pues se la va a traducir. Un fluido que va rápido tiene menos presión. Y la razón es sencilla. Claro, esta cantidad, la densidad de energía debe mantenerse constante. Si usted aumenta la velocidad, está aumentando la densidad de energía cinética del fluido. Pues ese aumento tiene que venir de alguna parte. Entonces aquí lo que tenemos es un encendedor. Y en ese encendedor pasa energía a la velocidad del fluido y entonces tiene que extraer la otra parte. ¿De dónde la puede sacar? La puede sacar de la energía potencial o la puede sacar de la presión. El fluido sale a gran velocidad a costa de la presión. Hay una transferencia y otra vez ocurre ese milagro raro de que del mundo microscópico viene una energía. Es la energía, digamos, densidad de energía cinética y se transfiere al movimiento del fluido. Se transfiere al movimiento del fluido. Esto se conoce como la ley de Bernoulli. Repito, ¿cómo lo van a recordar? Fluido rápido es fluido en el que disminuye la presión. ¿Respecto a qué? Respecto al fluido más lento. Entonces estamos asumiendo que hay un canal por el que el fluido va rápido unas veces y lento en otras oportunidades. La construcción más famosa que nosotros hacemos en las lecciones de física que vemos en el colegio es esta. Es la de un canal que se estrecha. Entonces, repito, Bernoulli dice, en todos los puntos del canal, la cantidad de energía que hay en cada centímetro cúbico debe ser la misma.
Pero lo que yo veo es que aquí el fluido va despacio, o sea, tiene poca energía cinética de movimiento del fluido. Entonces la presión debe ser alta. Esto es lo que representa esta U que construí aquí utilizando, por ejemplo, mercurio. Entonces, como aquí la presión es alta, el mercurio desciende. Pero aquí el fluido va rápido, entonces hay mucha energía cinética de traslación del fluido, tiene que disminuir la energía cinética en otra parte, disminuye la energía cinética de las partículas. La presión disminuye y se produce esto. Eso pareciera tener, perdón, profe, pareciera tener algún paralelo. Estos son fluidos, el aire también es un fluido, ¿cierto? Claro, correcto. Son fluidos. Es como si, o sea, digamos, pensando en las alas de los aviones, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Mire señor. que si usted disminuye, digamos, el espacio por donde pasa el aire, entonces tiene que también existir esa misma relación de fluidos con la diferencia de presiones de acuerdo a si el espacio por donde está pasando el fluido es más angosto o tiene más diámetro, ¿cierto? Es como si hubiera, obviamente, esa relación ahí, ¿cierto? Sí, señor, esa relación es importante. Ahora, hay una cosa importante aquí. ¿Por qué el fluido, el agua o el aire, al pasar por un lugar estrecho, va más rápido? ¿Cierto? ¿Por qué va más rápido? Porque, ojo, eso no lo explica la ley de Bernoulli. El fluido, al estrecharse el conducto por el que pasa, se acelera. Pero va más rápido. Eso no lo explica. ¿Qué es lo que hace que el fluido se acelere? Porque tiene que pasar la misma cantidad de agua. Por eso fluido. Es correcto. Tiene que pasar la misma cantidad de agua. Entonces, por aquí viene pasando por el canal 1 litro de agua. Por segundo. 1 litro de agua. Pero entonces aquí el punto es este. 1 litro de agua pasa, por ejemplo, por esta frontera, pasa 1 litro de agua cada segundo. Por esta tiene que pasar 1 litro de agua, pero es que es mucho más estrecho, hay mucho más. Entonces, ¿qué sucede? Para que pase 1 litro de agua por ese espacio más pequeño, tiene que pasar más rápido. Mucha más agua tiene que pasar al otro lado. Ese fenómeno del cambio de velocidad por el estrechamiento es el que explica por qué cuando usted estrecha, pone un dedo en la punta de una manguera, el chorro sale más rápido. ¿Cierto? Y es lo que explica por qué usted puede hacer con una manguera, pues que el agua llegue más lejos poniéndole una boquilla que estrecha la salida del agua. Y también explica los rápidos en los ríos. Los rápidos en los ríos son producidos por 2 efectos. Primero, cambio en la pendiente del río. Los ríos fluyen gracias a que hay una pendiente. Ahora, esa pendiente puede ser muy pequeña. El río con menor pendiente del mundo es, creo que el río Nilo. Desciende apenas como 200 metros en toda su extensión, son 3.000 kilómetros y solo hay un cambio de altura de 300 metros. Entonces, ese cambio en la pendiente es lo que hace que el agua vaya fluyendo hacia el mar. Pero hay lugares del río donde las rocas hacen que la profundidad descienda. Y entonces, cuando desciende la profundidad, desciende, entonces aquí se me olvidó, qué pena muchachos, esta diapositiva me quedó completamente, esta es una cosa miserable del profesor, no hizo la diapositiva hasta hijo de puta. Y pasó un mosquito y se me olvidó, no puse las flechas, no puse nada, qué pena con ustedes. El río viene descendiendo a una velocidad, pero hay una región donde el río disminuye en perfil y al angostarse aumenta la velocidad. Eso produce los rápidos. Claro, pero también sucede con los rápidos que aumenta la pendiente del río y entonces el agua se acelera. Entonces pero son los 2 factores. Los 2 factores son los que producen rápidos en los ríos. En el Nilo, los rápidos del Nilo se llaman cataratas, pero es una exageración, no hay ninguna catarata. La primera, la segunda y la tercera catarata son rápidos, pero para los egipcios y para los nubios era... ¡Ay, qué le pasó al Nilo! Mira cómo va de rápido, una catarata. En cambio, nosotros aquí en América, con los Andes, las cataratas son cataratas. Ahí sí es una caída de agua gigantesca. Pero entonces ya sabemos, si el agua aumenta, si acelera, la presión disminuye. Esta es una ley súper importante. Hay una ley relacionada con esta y ya vamos entonces a la pregunta de Viviana y al experimento de esta semana.
que se le llama la ley de Torricelli, otra ley relacionada con la ley de Bernoulli. Y es esta. Imagine que usted tiene un tanque, entonces, y tiene huecos a distintas alturas. Usted sabe que obviamente el hueco que está más abajo pues va más rápido, pero ¿qué tan rápido va? ¿Qué tan rápido va Entonces hay una manera de hacer la cuenta utilizando la ley de Bernoulli. Y es, como este es un tanque y la energía se debe conservar, ¿cierto? En principio se debe conservar, entonces la densidad de energía en la parte alta del tanque y la densidad de energía del agua en la parte baja del tanque, pues deben ser la misma. Debe haber la misma densidad de energía. Pero ¿qué pasa? La parte alta del tanque no se mueve, entonces no tiene energía cinética. La parte alta del tanque, vamos a suponer que aquí ponemos el nivel de referencia, no tiene energía potencial, si ponemos el nivel de referencia arriba. Pero hay una presión, la presión atmosférica. Correcto. Cuando sale por aquí, tengo una energía cinética de movimiento del agua, tengo una energía potencial que va a ser negativa porque la estoy midiendo desde la parte alta del tanque y tengo una presión. ¿Y cuál es la presión? La presión del agua al salir aquí también es la presión atmosférica. Es decir, el agua sale, obviamente, y apenas sale al aire, pues se contrae o se expande dependiendo del aire y alcanza la presión atmosférica. Resulta que utilizando este razonamiento, no quiero profundizar en este razonamiento, se obtiene un resultado muy curioso, muy, muy raro, y es este. La velocidad a la que sale un fluido por un hueco solo depende de la altura a la que esté el hueco respecto a la superficie del fluido y de la gravedad. Y aquí está, no depende de la densidad, no depende de si es miel, no depende de si es petróleo, no depende de si es agua, solo depende de la altura. Y esta relación ya la habíamos visto aquí, cuando estudiamos la energía. Resulta que esta velocidad a la que sale un líquido es la misma velocidad que tiene una partícula cuando cae desde una altura A. Entonces, miren esta manera de formular muy curiosa la ley de Torricelli. Tiene un tanque, la velocidad a la que sale el agua, la parte baja del tanque, es igual a la que tendría un cuerpo que se dejara caer desde la superficie del tanque. Con la misma velocidad. Es increíble. O sea, ¿de dónde qué relación hay entre la velocidad de salida de un chorro y la velocidad de caída de un cuerpo en caída libre? Es como si el agua hubiera caído en caída libre. Sí, sí. Hubiera salido. Bueno, qué locura. Hay un experimento muy bonito que es el que les voy a proponer, pero no se lo voy a contar ahora, se lo voy a dejar para comprobar esta teoría. Pues para comprobar este resultado, la ley de Torricelli. Y es un resultado para impresionar a los amigos y a las amigas, ¿cierto? Y decirles, vea, les voy a predecir, la física predice, pero no les voy a decir, repito, les lo voy a dejar para que lo lean y para que lo hagan y lo comprueben ustedes mismos. Pero ¿qué pasa? No, pero es que estamos hablando desde la voz humana, no come mierda, mira, pues me metiste, empezamos a hablar aquí una cosa deliciosa y de repente me metiste un montón de aceitunas. Volvamos otra vez a la voz y vamos a empezar a redondear entonces la pregunta original de la clase. ¿Qué es lo que produce este movimiento milagroso? Necesitamos saber de fluidos para poder entender este movimiento milagroso. Entonces, imagínense que ustedes tienen en un momento dado cerrada la glotis. Es decir, están las dos pliegues bucales tapando el aire. Y vamos a suponer que usted tiene más o menos la misma cantidad de presión del aire debajo de la glotis, o sea, esto va a la tráquea y arriba. Pero usted, para poder producir la voz, empuja el aire a través de los pliegues bucales por la glotis. Entonces, ¿qué sucede? Automáticamente se produce una situación en la que usted presiona los pulmones y entonces el aire tiende a salir. Entonces se produce una diferencia de presión. Hay una presión más alta dentro de la tráquea que en la laringe. Y eso empuja, obviamente por presión, el tejido, los pliegues bucales hacia arriba. Inmediatamente se establece un flujo de aire y se establece un equilibrio de presión a ambos lados. Pero como el aire pasa a través de un canal estrecho, la presión del aire dentro de la glotis disminuye. Miren, la presión del aire aquí es bajita, aquí es alta. ¿Por qué? Por la ley de Bernoulli. Como la presión dentro de la glotis es más bajita, se produce el colapso de la glotis. La presión tanto de los pulmones como del aire de la laringe la vuelven y la cierran.
pero en ese momento se produce un exceso de presión porque el aire queda atrapado y el resultado es que se repite el ciclo. Entonces miren el ciclo que produce la vibración de los pliegues bucales. El ciclo que produce la vibración de los pliegues bucales, repitámoslo, es una concentración de presión en la tráquea, una disminución de la presión apenas empieza a pasar el fluido, el colapso de la glotis porque la presión disminuyó y otra vez la presión que vuelve a crecer y vuelve a sacar y eso produce... Claro, en un 400avo de segundo, recuerden. Es un movimiento lento, pero es Bernoulli, es el causante de la voz. Bernoulli. Se pueden producir vibraciones de muchas otras maneras. Por ejemplo, un instrumento musical, en la lengüeta, por ejemplo, un instrumento musical, el sonido se produce porque oscila la lengüeta al paso del aire por turbulencia. Es otro fenómeno, pero en nuestra voz es el principio de Bernoulli el que produce la vibración finalmente. Sonia, cuéntanos. Sí, antes de que salga el aire ya se sabe si va a pronunciar la A o la P o dónde se producen las vocales y las letras. Esa pregunta está muy interesante y esa la vamos a analizar en la próxima lección. Aquí solamente estamos hablando de la vibración que produce la onda acústica original. No estamos hablando todavía de la articulación en voz, en letras. Realmente la A se produce en la cabeza completa. La I se produce al cambiar la salida de aire y la forma de la cavidad acústica. En las próximas lecciones vamos a hablar del fenómeno de resonancia, que es lo que sucede y lo que finalmente conduce a la creación de la voz. Muy bien, entonces es Bernoulli. Bernoulli es el causante, pero no hemos resuelto, y tenemos que resolverlo. Acá la lección y no hemos resuelto la pregunta de por qué hablamos más grueso cuando nos levantamos. Pero entonces, es decir, hasta ahora o hasta ahí somos iguales a los animales. Bueno, muy interesante. Muy interesante. Hasta ese punto, exacto. Un chimpancé también tiene pliegues vocales, ¿cierto? También produce sonidos que no son muy articulados. Uriel se burla de mí. Claro, correcto. Esto básicamente te garantiza que vas a producir un sonido. Ahora, ese sonido es un sonido que va a ser grave si esto ocurre lentamente o con una frecuencia baja, y va a ser agudo si esto ocurre rápidamente, con una frecuencia alta. La pregunta es, ¿qué determina? ¿Qué factor determina la frecuencia de la vibración de los pliegues vocales en cualquier animal, en cualquier organismo? Un comentario, profe, respecto a lo de sí, dale. Sonia. Y es que cuando ella dice que dónde se produce la vibración, o sea, dónde se produce la vocal o la consonante, realmente existen 3 lugares donde realmente se producen o donde vibran. Entonces, las cajas de resonancia de la voz normalmente deberían ser altas, es decir, deberían ser o nasales o deberían ser de cabeza. Pero algunas personas tienen esa vibración justamente en la garganta. Es lo que se llama una voz engolada. Y es lo que hace que nos cansemos tan fácilmente cuando hablamos mucho rato, digamos, dando una clase, ¿cierto? Y es que la vibración a veces se produce en la garganta, que también se puede producir ahí. Es una voz engolada, es una voz baja, es una voz que cansa las cuerdas vocales. Claro. Termina usted disfónico, por ejemplo, que tiene... Uriel, lo que vas a y el hablar. do de pecho, ¿dónde sale? ¿Dónde? Cuando se habla del do de pecho, simplemente es que no es que sea exactamente el pecho, simplemente la caja torácica se llena, tiene más resonadores, pero realmente esas voces salen justamente de cabeza. Tienen que tener una voz de cabeza con un amplio tórax, donde tiene un gran flujo de aire, tener buena fuerza, pero no rozar en absoluto esta parte donde se encuentran las cuerdas vocales, permanecer como un tubo sin que el aire sea atrapado realmente en esta parte. Eso es lo
somos resonadores asombrosos. O sea, nuestra cabeza y nuestro aparato fonador es... De la cara, con la nariz, con los senos paranasales, incluso con la parte superior de la cabeza. Usted resuena con el cerebro. ¿Sí? Ahí está. Bueno, como les digo, en la próxima lección vamos a hablar de la resonancia, que es un fenómeno fantástico, pero por ahora necesitamos saber cuánto es la frecuencia de vibración de una pliegue vocal y qué lo determina. Pero para eso nos toca hacer un poquito de la cuerda, el pliegue vocalidad del pliegue vocal. ¿Cómo podemos construir una versión picasiana de un pliegue vocal? Resulta que la versión de la física de un pliegue vocal es esta. Es un resorte. El pliegue se considera como una especie de, pues, una membrana atada a cosas rígidas, lo que no es completamente cierto, porque realmente la membrana es mucho más complicada y las cosas rígidas realmente son tejido que puede ser también blando, pero es un modelo bueno para describir el fenómeno. Entonces, este es el pliegue vocal visto de lado. Los pulmones están abajo, la laringe está arriba y aquí está el pliegue vocal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hacemos pasar aire a través de los pulmones, el pliegue vocal sube y baja. Ahora, un modelo aún más simplificado es olvidarnos de que es un resorte y pensarlo como una cuerda. Entonces, llegamos al modelo de la cuerda vocal. La cuerda vocal es un modelo del pliegue vocal, que es un aparato, es una entidad anatómica mucho más complicada. Y lo que sucede esencialmente cuando hablamos es este movimiento, ¿cierto? Es un movimiento arriba y abajo que ocurre en el coso. Este movimiento que hay acá, todavía pues uno no lo relaciona con una onda, pero este movimiento que ustedes ven aquí es un movimiento ondulatorio. Es un tipo de onda muy particular que se conoce como una onda estacionaria, que va a ser, pues como les digo, la clave de lo que conocemos como el fenómeno de la resonancia. ¿Cuál es la frecuencia de este movimiento? Resulta que nosotros ya hemos hablado en este curso de la frecuencia de estos movimientos. Este tipo de movimientos que hay aquí, que lo vamos a estudiar con mucho detalle cuando estudiamos las ondas, se parecen mucho al movimiento de los péndulos. ¿Cómo se produce ese movimiento? Ese movimiento se produce gracias a que existe una fuerza que se aplica sobre la cuerda. Estoy tomando solamente un pedazo de la cuerda, pero hay resistiéndose a esa fuerza otras fuerzas. Y esas fuerzas son la tensión en la cuerda. Si usted se imagina la cuerda como un resorte, entonces miren, cuando usted jala la cuerda hacia arriba, automáticamente los resortes se estiran y al estirarse producen una fuerza que tiende a hacer que la cuerda vuelva a su posición de equilibrio. A esa fuerza la llamamos la tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda. Y la tensión, miren que jala hacia los lados. Pero como la cuerda está levantada, el efecto neto es un jalón hacia abajo. ¿Cuál es el resultado? Cuando la cuerda está en esta posición, tiene una gran energía potencial. Cuando se libera, la cuerda viene a su posición de equilibrio, pero ya ahí tiene una gran energía cinética, de tal manera que después se puede convertir en energía potencial, energía cinética y potencial, y este es el movimiento entonces que nosotros observamos, analizado pues con los elementos de física que hemos construido hasta ahora. Ahora, ¿y la frecuencia? Resulta que este movimiento es completamente análogo al movimiento del péndulo. Angular. Completamente análogo al movimiento de una hamaca. Así que toda la física que nosotros hemos aprendido hasta aquí del péndulo de la hamaca es válida. Por ejemplo, algunas leyes que habíamos visto para el péndulo, la ley del isocronismo. Un péndulo tiene la misma frecuencia sin importar la amplitud. Pues también funciona para la cuerda vocal. La frecuencia de una cuerda vocal, no depende de la amplitud. ¿Qué factor de la voz estará determinado por la amplitud de la cuerda? O sea, cuando yo aumento la amplitud de la oscilación de la cuerda, que básicamente se obtiene sacando más aire, ¿qué propiedad del sonido cambia? ¿Qué propiedad de mi voz cambia? La altura de la voz. El volumen. Exacto, la altura de la voz. Pero miren que yo puedo hablar con mi voz. Yo estoy hablando con mi voz, pasito, o puedo hablar duro,
y mi voz no cambia mucho, ¿correcto? Eso es la ley del isocronismo pendular aplicado a la voz, ¿correcto? Y la frecuencia, a ver, ¿cómo es la frecuencia? Aquí ya llegamos a la explicación de por qué tenemos voces más graves por la mañana. En los péndulos habíamos visto que la frecuencia depende de la gravedad y la longitud. A mayor gravedad, más frecuencia. A mayor longitud, menos frecuencia. Pues en el caso de las cuerdas es lo mismo, pero miren, atención con esta relación. La gravedad en el caso del péndulo es la causante de la oscilación. La causante de la oscilación en el caso de la cuerda es la tensión. Entonces, en vez de depender de la gravedad, la frecuencia de una cuerda vocal depende de la tensión de la cuerda. Depende de la longitud del péndulo, pues aquí depende de la longitud de la cuerda. De tal manera que a mayor tensión, mayor frecuencia. Y a mayor longitud, menor frecuencia. Profe, un comentario respecto ahí. Por favor. Sí, yo les acabo de compartir ahí en WhatsApp y también por aquí un video de Dimas Kudaibergen. Dimas Kudaibergen es un cantante, está considerado como la mejor voz del planeta, es un muchacho muy joven, es de un país por al norte de Rusia, por los lados de Rusia, y es una persona que tiene 5 octavas de registro en su voz, con una voz absolutamente perfecta. No es una voz que usted simule una voz soprano y a la vez sea un barítono y a la vez sea un tenor. Él tiene todos los registros de una vez con una perfección absoluta. Yo se los he colocado para que se den cuenta la perfección de la voz cuando son capaces realmente de dominar, de entender lo que significa, y lo que sucede es que él tiene una laringe realmente especial. O sea, el aparato fonador de él es, además de que es virtuoso, tiene un aparato fonador. Sí, o sea, tiene un virtuosismo agregado anatómico. Natural allá. Además de que es innato. Además de que ha entrenado desde los 4 años. Pero es la voz perfecta, masculina, que tiene todos los registros vocales, desde un barítono tenor hasta llegar a una contralto, soprano y silbido. Increíble. Como las que tienen las voces más agudas en las mujeres. Increíble. Y además que la voz es absolutamente hermosa. Vos te paras los pelos de escuchar el timbre que tiene este muchacho. Es absolutamente fantástico. Ahí se los digo. Muy bien, excelente. Vamos a seguir hablando de la voz y la música. Yo sé que Uriel, que es músico, y los que estén aquí, que sean músicos, pues metan todo lo que podamos para que conectemos las dos cosas, la música con la física. ¿Qué nota? Entonces, miren pues, ¿qué pasa al despertarnos por la mañana? ¿Cuáles de estos dos factores se afectando el tono de la frecuencia de nuestra voz? ¿Ustedes qué dicen? La tensión. La tensión disminuye. Andrew, ¿qué dice Andrew? La tensión disminuyó. ¿Por qué? ¿Por qué, Andrew? ¿Por qué la tensión de tus cuerdas vocales, de tus pliegues vocales es menor por la mañana? No sé, por la falta de saliva. Entonces, por el dormir. La anatomía es muy complicada. La anatomía de la laringe, la anatomía es muy complicada, pero lo que es claro es que usted al levantarse está relajado o está relajada. Todos tus músculos están en un estado, incluyendo los músculos de la laringe que rodean los pliegues vocales. Y efectivamente, entonces en esa situación, la tensión se ve afectada. Lo que sucede cuando estás por la mañana, al recién levantado, es que estás relajada y tu voz se oye grave, está muy relajada. Entonces pensemos en el término de entonces, ¿qué sucede? La fuerza de tensión de los pliegues vocales es bajita. Como hay una fuerza bajita, entonces la velocidad a la que oscilan los pliegues vocales es lenta y eso hace que tu voz sea más grave. Miren que para uno producir un sonido muy agudo, uno lo siente en la garganta. Y lo que hay ahí es un aumento en la tela, muy agudo. Estoy tensionando
estoy tensionando los músculos alrededor de los pliegues vocales para conseguir una alta frecuencia. Y la longitud, a ver, díganme qué fenómeno de la vida cotidiana se explicaría pensando solo en el tema de la longitud, tamaño de las cuerdas de los pliegues vocales. El timbre. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el pliegue vocal es chiquito? O sea, es más pequeño, más cortico. Más agudo. Cambia el timbre. La frecuencia es más alta, correcto. Eso explica, en parte, la diferencia en la, vamos a llamarlo así, en el tono o en la agudeza. Ya hay que definir todos esos conceptos y los vamos a definir. Tono, timbre, cierto volumen. Entonces, espérate, Andrew. Entonces, ¿qué sucede? Estadísticamente, por la manera como nos desarrollamos físicamente, porque esto es muy importante, hay unas diferencias que son propias de la genética, pero hay otras diferencias que dependen de la alimentación y del desarrollo corporal de las niñas y de los niños, que a veces son impactadas por la cultura. Ya les cuento esta historia que encontré en un libro. Durante siglos se pensó que el esqueleto de un guerrero vikingo era hombre. Hace poco pudieron hacer el análisis genético y descubrieron que era mujer. En la cultura vikinga, las mujeres también peleaban en la guerra, de tal manera que recibían la alimentación de los hombres, recibían el entrenamiento de los hombres y se desarrollaban corporalmente casi como hombres. Es decir, no hay aquí digamos, una cosa de diferencia de sexos establecida, sino que también hay unos inputs culturales. Entonces, en nuestra cultura y con nuestra genética, los pliegues vocales femeninos miden hasta 17 milímetros. En cambio, los masculinos llegan a 25 milímetros. Esto en parte explica por qué los hombres podemos producir, como decía ahorita Uriel, tener un registro más grave, o sea, poder llegar a un registro más grave porque podemos producir entonces unos sonidos con frecuencias más bajas. En cambio, las mujeres que pueden llegar a tener frecuencias muy altas porque tienen pliegues vocales más pequeños. Pero no solo es eso, también depende del tamaño de la cabeza, ¿cierto? Depende de muchos otros factores que también están relacionados con el tamaño. Y ahora sí, qué pena, no te dejé hablar. Que para cambiar la tensión no habría que estirar o contraer el objeto, haciendo que la longitud cambie. Muy interesante, claro, lo que estás diciendo muy, muy bacano. Yo también, cuando voy a hablar así, puedo estar contrayendo los pliegues vocales. O sea, realmente puedo estar contrayendo todo el aparato, toda la laringe para producir una frecuencia más alta. Porque vamos a ver que esto no solamente determina la frecuencia de la vibración de los pliegues, sino también la frecuencia de vibración del aire dentro de la laringe. Porque aquí lo único que estamos haciendo es vibración de los pliegues, pero ¿en qué momento eso se convierte en sonido? ¿Y qué es el sonido? Eso lo vamos a ver entonces en las próximas lecciones. De hecho, lo que se conoce como técnica vocal en un cantante profesional es justo el dominio de lo que parece imposible dominar desde la física, y es cómo acortar el músculo, cómo alargarlo más, cómo tensionarlo en ciertas partes de la cuerda vocal y la otra dejarla laxa. Eso va a generar el control del flujo del aire, que el flujo del aire sea constante. Entonces son demasiadas cosas que uno dice, es imposible. Si uno puede analizarlo, dice, ¿cómo hace para cantar este sujeto? ¿Cómo hace para tener todas las variables bajo control? Esa es. Yo creo que la educación, una de las cosas que no sé si lo he mencionado ya, una de las cosas que nos faltan en la educación de los niños es, nosotros les enseñamos educación física, pero ¿por qué no les enseñamos a los niños a cantar, a manejar la voz? Es indispensable enseñar a los niños el manejo de ese instrumento. Yo soy profesor y me considero un completo, ¿cómo se dice? Handicap. Tengo un handicap con la voz porque yo termino muy cansado. Me he maltratado la voz muchísimo en momentos en donde tengo picos de enseñanza. Entonces, todos los maestros que están aquí sentados, yo no sé si ya lo hicieron, pero tenemos que recibir clases de educación vocal. Necesitamos educar porque gastamos un exceso de energía al hacerlo. Y lo otro es, si a los niños les enseñáramos a cantar, tendrían un éxito social extra maravilloso. A eso iba, que no solamente basta con que es que no me canse, porque yo me puedo no cansar, pero puede que mi voz no suene agradable a otros. Exactamente. Si usted tiene una buena técnica vocal,
aprende a que su voz sea agradable a otros, sea escuchable, sea como una caricia, y sus alumnos terminen diciendo, hombre, ¿esto por qué se acabó tan rápido? Entonces, No, qué delicia. O sea, yo no entendí nada, pero qué delicia escuchar a ese profesor o a esa profesora. Exacto, exacto. Oiga, les voy a hacer una invitación. Ayer estuve con mis amigos, se ríe Silvia, ayer estuve con mis amigos del planetario, nos invitaron a una función, pues así como de estreno privada para los que somos profesores de los cursos del planetario, una función nueva que estrenó el planetario. Qué cosa tan espectacular, tienen que ir, una función sobre el sol. Está abierto el planetario, pueden ir para toda la familia, pero con unas herramientas de visualización poderosas. ¿Por qué la menciono? Porque la narradora, que pues al final descubrí que era una colombiana, es una voz que el fenómeno que acabaste de mencionar, Uriel, pasa. Uno al final dice, yo no entendí nada, pero qué rico escuchar a esa mujer. Ojalá me hablara todo el tiempo, porque era de una voz espectacular. Entonces no se lo pierdan, ni por la voz, pero también por el contenido. Es el sol, pura astrofísica solar en media horita, para toda la familia. Lleven a los niños, lleven a la familia a ver si... Muy bien, muchachones. Oiga, qué cosa tan berraca estos sábados, hombre, llenos de física, pero bueno, ahí vamos llenándonos de elementos para explicar cositas en la vida cotidiana. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Gracias por quedarse conectados todo este rato. Gracias a ti. No, muchas y gracias. Seguimos en contacto por WhatsApp. Manden más cositas, manden en semana cositas, pues a ver si los veo activos. Véanse los dos videos. Por supuesto. El del cuántos caballos de afuera tiene un caballo y tal vez la mejor voz del planeta con este muchacho, con el dominio increíble que tiene de su aparato fonador, que es realmente es una cosa que está más allá del alcance casi de cualquier otro ser humano, así de sencillo. Por aquí también mencionaba Diego a Freddie Mercury, que también le han dicho que tenía una voz excepcional, o sea sí, fuera de toda regla humana. Sí, no, se queda hasta aquí comparado con este otro muchacho. De hecho, este muchacho de hecho, él canta en un concurso, pues aquí en un segundo más, en un concurso lo que pasa es que nosotros conocemos es el lado occidental, pero la mitad del mundo está en China, donde uno casi no conoce nada. Uno casi no ve canales en chino, porque realmente no entendemos nada. Y estos concursos se llama The Sing, el cantante. Solamente sucede en ese lado oriental de China, Japón y de esos países nortes cercanos a Japón que son rusos. Y allá en ese concurso es donde usted empieza a ver unas voces absolutamente fantásticas y este muchacho canta las canciones más complejas de Freddie Mercury, ¿cierto? Canta con facilidad. Pero entonces lo que hace es que duplica la complejidad, la duplica a alturas insospechadas para que vayan viendo de qué les estoy hablando. Listo, mano. Bueno, y prepárense pues, Uriel, para la próxima para cantar. Porque vamos a poner a cantar, hermano. Cantemos. Cantamos. Listo. Yo te hago segunda voz, Jorge, dale. No jodas, come mierda, yo no canto. Porque estoy muy mal educado, no tuve una buena educación. Vos también cantás, vos también estudiaste música, así que vos sabes cantar. Dale. Nos vemos la próxima, gracias. Pues. Chao. Hasta luego. Chao, profe, gracias.